He dividido bastante mis etapas de mi pasión por correr. Una es casi originaria, tiene que ver con Juan, con mis orígenes justamente. Yo jugaba mucho al fútbol y me entrenaba mucho, me gustaba mucho entrenarme. Esa es la primera etapa. Hay una segunda etapa que yo marcaría en 2007, que es cuando me engancho con las carreras de calle en Buenos Aires. Empieza el fenómeno de las carreras de calle y yo me engancho despacito. Recuerdo la primera carrera, fue un 15 kilómetros en Puerto Madero de Adidas, y ahí arranqué. Y la tercera etapa, que es la que estoy viviendo ahora y la más fuerte, empieza en 2012, como a tanta gente en este fenómeno del running, algún problema anímico y de pronto decís, bueno, ¿cómo salgo de esta situación? Bueno, salgo corriendo. Desde ese momento hasta hoy, 5 maratones, 4 de ellas de las majors, me quedan 2 majors y ahí voy. Pero básicamente yo siempre digo, tengo un mantra, corro cuando estoy bien para estar mejor y corro obviamente cuando estoy mal para estar bien. Yo llego a Sportesis y a Gustavo Guerzoni primero, personalmente, a través de los amigos de Nike, en un momento muy particular. Yo me había anotado en la maratón de Berlín y resulta que me estaba preparando para una media maratón, con lo cual me faltaban fondos. Entonces, obsesivo, empecé a sumar fondos todos muy apretaditos. Estaba haciendo cuestas con mi entrenador, el gran Luis Migueles, un grande. Estaba haciendo cuestas un sábado y le digo, Luis, mañana hay un 15 kilómetros en Palermo. ¿Puedo ir a correrlo? No. Me dice, estamos haciendo cuestas, no vas a ir a correr un 15 kilómetros. Bueno, le digo, pero corro despacito, te prometo que corro despacito. Quiero sumar kilómetros porque se me viene la maratón de Berlín. Bueno, anda, pero despacito. Bueno, mi despacito fue un 4:45, volando, y cuando iba el kilómetro 14 sentí un piedrazo en el gemelo derecho. Y ese piedrazo fue un desgarro. Faltaban un mes y medio para la maratón de Berlín y ahí fue cuando me recomendaron a Gustavo Guerzoni. No kinesiólogo, kinesiómago. Es mi amigo kinesiómago, Gustavo Guerzoni, que no solo me dijo, bueno, tranquilo, lo vamos a recuperar, vas a correr la maratón de Berlín, sino que me hizo eso con sus manos, trabajando con sus manos, nada de aparatos, pero sí con algo, si se quiere, mecánico o técnico, que son las plantillas. En realidad me curó de 2 cosas al mismo tiempo. Una, del desgarro, finalmente me recuperé, corrí la maratón de Berlín, fue la primera, no fue la mejor, tardé muchísimo, 4 horas 17, pero la hice y no caminé ni un metro. Después solo sería bajar y bajar y bajar tiempos. Pero también con el tema de las plantillas, una cuestión de tendinitis que yo tenía y que no sabía de dónde venía, y me enseñó mucho a cómo usar, por ejemplo, el calzado, cómo elegir el calzado. Así que lo de Gustavo fue integral. Yo creo que cuando uno se va metiendo más y más en esta actividad, te vas perfeccionando técnicamente. Es una actividad que a uno le permite conocer su propio cuerpo. Cuando a mí me pasó en la maratón de Berlín, yo digo que fue como una clase de anatomía, porque iba sintiendo, si se quiere, por ahí dolores o funcionamientos de músculos que ni sabía que existían, y después repasándolos me daba cuenta, bueno, cuál era, y lo buscaba en un libro. Bueno, con la pisada sucede lo mismo. Es obvio lo que voy a decir ya a esta altura, pero uno cree que todos pisamos igual, y no pisamos igual, y va más allá del famoso pie plano que uno ve desde chico en su pueblo. Tiene que ver con la pisada, pronador, supinador, neutro, y lo importante de saber cuál es la pisada de cada uno, saber qué tipo de calzado le sirve, cómo se puede corregir eso con una plantilla, o no necesariamente corregir, sino aprovechar el máximo potencial. Yo siempre digo que el running particularmente, el atletismo para la elite, es el deporte que si se quiere más democrático del mundo. ¿Por qué? Porque uno compite en el mismo circuito que compiten los grandes. Yo el día que corrí Berlín, ese día Kipsang batió el récord del mundo, fue el de 2 horas 03, y yo corrí por el mismo circuito, llegué 2 horas y pico después, pero fue el mismo circuito. Bueno, con el estudio de la pisada, con el Footscan en este caso sucede lo mismo. El estudio que me hacen a mí, un atleta aficionado, un aficionado con pretensiones, es el mismo que le hacen a un atleta de super elite que puede batir un récord del mundo. Y me parece que es fundamental aprovechar todo ese tipo de cosas, porque en definitiva
uno esto lo hace para estar mejor físicamente, para estar mejor de salud. Entonces, tener la mayoría de los estudios es fundamental y creo que eso es algo que va evolucionando junto con el crecimiento progresivo de la actividad. El famoso chiste que una maratón, por ejemplo, es 60% mental y 40% cabeza. Bueno, es un chiste ese. Uno usa los pies y creo que está en la esencia, en la pisada. Luis Miguel es mi entrenador, trabaja muchísimo sobre fotos, por ejemplo, y videos para ver la técnica de la pisada. Entonces, si uno tiene algo que puede ser un estudio científico, como es el foot scan, para ver cómo pisa, me parece que es fundamental y creo que el deportista lo acepta. ¿Qué se va achicando con todo eso? Hablamos del deportista elite, el margen de error. ¿Qué se va achicando con el deportista aficionado? La posibilidad de lesiones. El tipo de entrenamiento es distinto, uno no tiene todo el tiempo. Uno sale del trabajo, yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a la radio, después me voy a la tele, después tengo que escribir una nota y a las 6:30, 7 de la tarde me voy a entrenar al Rosedal. Bueno, obviamente cuanto más estudios tenga, menos posibilidades voy a tener de, por ejemplo, lesionarme.